Ahí está. Y ya se está empezando a grabar. Entonces, vamos a dibujar como siempre. Vamos a dibujar lo que sería nuestro eje óptico. Allí mismo. Y después vamos a dibujar lo que sería nuestra, nuestro espejo, mejor dicho. Vamos a ver. Más o menos sería de esta manera. Ahí. Ok, ¿qué pasó? Aquí. Entonces, así más o menos sería. Y vamos a tener nuestro rayo que va a incidir aquí. Y si tenemos un rayo que incide, dijimos que esto va a reflejarse. Es decir, que vamos a tener otro. Vamos a esto a duplicarlo. Ver. Ahí está. Y esto se va a reflejar. Y es como que estuvimos trabajando lo que sería ahí. La primera parcial. Aquí se va a formar un ángulo. ¿Cómo se va a llamar este ángulo? A ver, ¿cómo se va a llamar? Voy a acercar más. Ahí. ¿Cómo se va a llamar ese ángulo? A ver, este ángulo, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar, ahí está, ángulo de incidencia. Y si yo tomo como referencia el rayo que va a refractarse o a reflejarse en este caso, ¿cómo se llamaría este? Sería mi ángulo de refracción. ¿Te acuerdas? ¿Te hablando algo, Marina? Que nosotros ya hicimos todo ya. Según la ley de reflexión. Según la ley de reflexión, ¿cómo van a ser estos ángulos? El ángulo I, ¿cómo va a ser con respecto al ángulo R? ¿Ah? Ani se me pendeja y pam. Ley de reflexión. ¿Qué me decía con respecto a mi ángulo incidente con respecto a mi ángulo refractado? ¿Cómo son? Ahora está inclinado nomás. No, aquí, fíjate en la imagen. Tengo aquí mi rayo incidente, llega a lo que es mi espejo, refleja aquí, es decir que se refracta. Ahí está. Son iguales, según la ley de reflexión. Es decir, que mi ángulo I es igual a mi ángulo R. Pero aquí como tenemos ya
nosotros estamos trabajando lo que sería en un sistema óptico y trabajamos con lo que serían los criterios de signos. ¿Cómo se llamaba el criterio de signos que nosotros utilizamos? A ver, adición de pendencia de tema. Hace, a ver, 8 días recién que pasó que ustedes rindieron. El criterio que nosotros usamos se llama DIM, criterio DIM, ¿verdad? Que es un estándar cuando trabajamos con lo que sería óptica geométrica. Y yo siempre les digo que tienen que fijarse en que, como este es mi eje óptico, este, ¿verdad? Entonces, lo que está hacia arriba, que sí no va a tener positivo. Y lo que está hacia abajo, que sí no va a tener negativo. Por lo tanto, mi ángulo R va a ser negativo. ¿Se entiende? Por mi criterio de signos. Ahora, ley de Snell podemos aplicar aquí. Ley de Snell que me decía que mi seno, ¿verdad? En este caso, de mi ángulo de incidencia sobre mi seno del ángulo refractado, esto es igual. ¿Y qué pasó con el seno de I? ¿Se mantiene o no se mantiene aquí? Se mantiene, ¿verdad? No cambia. Seno de I sobre, pero aquí sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque R aquí es igual, según nuestra ley de reflexión. Es igual a menos I. Esto a su vez es igual a, el numerador no cambia, seno de I sobre, y aquí por trigonometría, esto es igual a menos seno de I, por propiedad de trigonometría. Entonces, estamos haciendo la deducción de la fórmula. ¿De dónde sale? Bueno, ¿y esto qué puede ocurrir aquí? A ver, se puede simplificar. Así es. Puedo simplificar este con este. ¿Cuánto me va a dar? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo 1. Y esto era igual a qué cosa, según la ley de Snell. Todo esto era igual a n sobre, o sea, n sub 2 sería el medio, índice de refracción del medio 2, índice de refracción del medio 1. De esto, ¿qué puedo yo deducir? N2, ¿a qué va a ser igual? Si yo considero solamente esta parte. Ahí está. N1 por negativo 1. Por lo tanto, N sub 2 es igual a negativo N1. ¿Qué quiere decir eso? Que el índice de refracción, ¿verdad? Prácticamente no cambia, solamente vendría a ser lo contrario, cambia de signo. ¿Por qué ocurre eso? Estamos nosotros
cambiando de medio en lo que sería cuando trabajamos con espejos. ¿Cuál sería aquí si yo considero aquí mi medio? Aquí sería N1, ¿verdad? Y aquí sería N2. Pero aquí yo tengo que sería el aire. ¿Y hacia dónde se va a reflejar? De vuelta sería hacia el aire. No cambia. Vamos a decirle de una manera. Si yo utilizo el espejo en el agua, bueno, entonces no cambia de lo que sería el medio para reflejarse. Se refleja en el mismo medio, pero de sentido contrario nada más. Ok. Entonces ya tenemos ya esto. Y esto más o menos sería igual a lo que cuando nosotros trabajamos lo que es diótrido esférico. ¿Se acuerdan de eso? Que nosotros ya hicimos ya también. ¿Y cuál es la fórmula de lo que sería diótrido esférico? ¿Cuál era la fórmula? A ver, ¿cuál era la fórmula? Diótrido esférico. Si alguien se acuerda. Sí. Ahora, ¿qué tal? Porque en mi caso, por ejemplo, no tengo ninguna interferencia. O sea, no visualizo yo ninguna interferencia en mi caso. No sé lo demás. Ahora, si lo demás sale así como vos decís, Rivarola, entonces sí puede ser que sea mi conexión. Pero si es en el caso solamente tuyo, entonces sería tu conexión. No sé qué dicen los demás. Sí. No sé, no sale la imagen entrecortado, ni mi voz, nada, ¿verdad? Ajá. A no ser que vos estés Rivarola en movimiento, algo así. Muchas veces también ocurre eso. Bueno, ok. Entonces, según la ecuación fundamental de lo que es el dióxido esférico, nosotros tenemos que N1, capaz que ustedes tengan NN', es lo mismo, es lo mismo. Entonces, N1 sobre S menos N2 sobre S', ¿verdad? ¿Es así o no es así lo que ustedes tienen? Bien, pero aquí yo ya tengo ya N2. Voy a hacer en función a N sub 1 para así hablar mejor. Por lo tanto, N1 sobre S va a ser igual a menos y N2 vale negativo N sub 1. ¿Qué va a ocurrir aquí con los signos? Se cambian, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer mejor todavía aquí. Aquí voy a poner ya su igualdad porque para poder entender mejor. Aquí. Vamos a hacer la fórmula exacta luego. Entonces, aquí. ¿Dónde pasó mi bolígrafo? Ahí está. Entonces, esto sería igual a N1 menos N2 sobre R. Esa es la ecuación, sin reemplazar. Ahora sí vamos a reemplazar aquí abajo para trabajar mejor. N1 se queda así, menos, aquí sí vamos a cambiar, N sub 1 sobre S' es igual a N1 menos, aquí también vamos a cambiar,
sobre R. Ahora sí, como dijimos, N1 sobre S. Aquí se cambia. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. N sub 1 sobre S'. Es igual. Aquí ocurre lo mismo. N1 más N1 sobre R. Aquí en el primer miembro no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque son fracciones heterogéneas, es decir, diferentes denominadores. Si quiero resolver, puedo resolver, no importa. Pero dejo así nada más. ¿Qué va a pasar en mi segundo miembro? N1 más N1. O mejor dicho, N sub 1 más N sub 1. ¿Cuánto me va a dar? Esto. Es solamente suma. Lo que vos me decís, lo que vos me decís es cuando es una multiplicación. Ahí sí, si aquí era una multiplicación, ahí sí n sub 1 al cuadrado. Pero aquí yo tengo n sub 1 más n sub 1. Es decir, que voy a tener dos veces n sub 1. Bueno, ok, ya vamos ya llegando a lo que sería nuestra ecuación para los que son los espejos. Es lo que vamos a estar utilizando. Bueno, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir aquí si yo cada una de estas expresiones divido con n sub 1? ¿Qué va a ocurrir allí? Voy a poder simplificar. Voy a poder simplificar. Y aquí yo ya tengo ya lo que es mi fórmula que ustedes van a tener que saber. Entonces va a ser 1, porque aquí me queda 1, ¿verdad? Como numerador, sobre S más 1 sobre S' es igual a 2 sobre R. Donde S, ¿qué era S? Distancia de quién? Era la letra S. Así mismo es. Distancia del objeto, ¿verdad? Distancia del objeto. En este caso, al espejo. S' vendría a ser lo mismo. Distancia, pero en este caso de la imagen. R, ¿qué sería R? Radio de curvatura. Todo esto nosotros ya vimos ya. Entonces aquí ya tienen ya la primera fórmula que ustedes tienen que saber. Es esta. Esa va a ser la ecuación que ustedes van a utilizar cuando trabajamos con espejos. Después vamos a ver casos cuando son convexos o cóncavos, pero prácticamente para ambos. Solamente va a cambiar en lo que es el signo para R. Ahí es lo que vamos a atender. ¿Por qué? Porque para los espejos, aquí, voy a poner espejos convexos.
R va a ser positivo. Creo que ya les expliqué yo eso la clase pasada, si no se acuerdan, vean el video anterior, cuando trabajamos con dióxido esférico, de por qué cuando es convexo, radiocurvatura es positivo y cuando es cóncavo es negativo. Espejo cóncavo. Ahí está. Eso es lo que hay que atender. Eso es lo que hay que atender. Bueno, vamos avanzando. Ok. Ahora, las distancias focales del objeto y la imagen, es decir, ¿qué letra sería distancia focal? A ver, ¿qué letra sería distancia focal? ¿Cómo? Así mismo es. F, F. Distancia focal son F, que es para el objeto, y F' para lo que sería la imagen. En este caso, nosotros vamos a hacer que la distancia tiendan al infinito. Cuando ocurre eso, cuando tiene al infinito, S tiende a lo que sería el infinito, S' tiende a lo que sería el infinito, entonces las distancias focales son iguales. Y en ese caso, radio curvatura va a ser la mitad. Por lo tanto, yo puedo deducir de aquí que F es igual a R sobre 2. Pero si yo despejo R, ¿esto a qué es igual? Si yo despejo R a qué es igual? A 2 veces la distancia focal, ¿verdad? 2F. Voy a agrandar más porque parece que ven demasiado chico. Ahí está. Ok. Entonces, esto que yo estoy haciendo, supongamos que yo no tengo radiocurvatura en mi ejercicio, pero sí tengo lo que sería la distancia focal. Pero yo solamente sé esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Sustituyo esta R, sustituyo aquí. Y ahí ya voy a obtener ya otra ecuación cuando yo tengo distancia focal. ¿Se entiende? Entonces yo puedo decir, bueno, 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a 2 sobre R. Pero como le digo, no tengo R, tengo F, distancia focal. Entonces yo lo único que hago, yo ya sé ya que R es 2 veces la distancia focal. Entonces reemplazo 2 y aquí pongo 2F. En vez de la R, sustituyo ahí. ¿Qué va a pasar aquí? Se simplifica el 2. Y de aquí yo obtengo 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a 1 sobre F. Y esta ecuación es que yo puedo utilizar cuando tengo distancia focal. ¿Se entiende, va? El otro yo puedo utilizar cuando, esto yo cuando puedo utilizar, cuando tenga radio de curvatura. ¿Se entiende, página? Ya tenemos dos fórmulas.
¿Cómo? Ajá, no, acá no trabajamos con centro, solamente con distancia focal, radio curvatura. Pero ahora, cuando vamos a graficar, sí vamos a tener en cuenta lo que sería nuestro centro de curvatura. Ahí sí vamos a tener en cuenta, porque tenemos que hacer pasar un rayo que pasa por el centro y en donde se va a interceptar con el otro rayo para que se forme la imagen. Y justamente esa parte vamos a dejarlo cuando estemos en la parte de formación de imágenes en espejos, que vamos a llegar muy pronto. Estamos por ahí. Solamente aquí yo estoy haciendo mostrándoles la fórmula, cuáles son los que vamos a utilizar. Bien. Ya tenemos todo esto. Nos faltaría lo que sería el aumento lateral. Bueno, aumento lateral. Nosotros le llamamos aumento lateral con la letra A sub L, ¿verdad? Ustedes van a encontrar también que puede ser en algunos libros M sub L. No importa eso. Va a ser lo mismo. Bueno, para que sería diótrico esférico sería F por S' sobre F' por S y esto es negativo. Nosotros dijimos, ¿qué dijimos con respecto a F y F'? ¿Qué son? ¿Cómo son? Dijimos aquí, vamos a considerar que son iguales. Si son iguales, ¿qué va a ocurrir aquí? Se van a poder simplificar. Por lo tanto, mi aumento lateral va a ser igual a negativo S' sobre S. Esto a su vez implica I sobre, perdón, I' sobre I. ¿Qué era I' e I? Algo si alguien me dice. ¿Qué era? Ahí está, el tamaño de la imagen, ¿verdad? Y el tamaño del objeto. Entonces, aquí ya tenemos la tercera fórmula que vamos a estar nosotros trabajando. Ahí está. Bueno, entonces para que no quede, como se dice, en el tema de que nos aburra demasiado, vamos a entrar en lo que es nuestro primer ejercicio de ejemplo para divertirnos. Aquí. Todavía no vamos a trabajar con gráficos. Después vamos a trabajar con gráficos. Bueno, aquí nos dice, delante de un espejo esférico de 50 centímetros de radio curvatura, se sitúa un objeto de 4 centímetros de altura perpendicularmente al eje óptico. Ya imaginan, vamos a imaginar ese para la dibujo. Ya dice, no es cierto, Ortega. Pero me peso ñambas y nada gráfico cuando. Bueno, al eje óptico del espejo ya dice 75 centímetros de distancia de su vértice. Calcular A. La distancia focal del espejo, posición de la imagen, tamaño de la imagen. Bueno, primeramente, distancia focal. ¿Qué tengo como dato? ¿Qué tengo como dato? ¿Qué es este 50? ¿Qué es este 50?
Ahí me dice 50 centímetros radio de curvatura. Entonces, mi dato o datos. R entonces. 50 centímetros. ¿Qué tipo de espejo? Esférico convexo. ¿Qué me dice con respecto a mi radio de curvatura cuando se trata de un espejo convexo? ¿Es positivo o es negativo? A ver, ¿qué dijimos nosotros? Aquí está. Positivo. Muy bien. Ahí está. Alguien se acuerda. Entonces, se queda así mismo, se queda. Como 50. No le pongo el signo. Si yo tengo radio curvatura, ya puedo hallar lo que sería mi distancia focal. ¿O no? Bien. Ahí está. Y ahí, por eso yo les hice partir de la deducción de fórmula, entonces para que vayamos ya relacionando. Entonces ahí la compañera me dice que es su mitad, y eso es cierto. La distancia focal es igual a R sobre 2. Entonces yo esto sustituyo, es decir, F va a ser igual a 50, porque ese es el valor de mi radio curvatura, dividido con 2. ¿Y cuánto me va a dar esto como resultado? La mitad de 50, ya sabemos que es 25 centímetros. Apartado A, solución. Ya tenemos ya la distancia focal. Nos pregunta la posición de la imagen. ¿Qué letra sería la posición de la imagen? ¿Qué letra sería? F'. Ahí está. F'. ¿O no? A ver, lea bien por la posición. ¿F qué es? Acá nosotros ya tenemos ya F. F es la distancia focal. Lo que me pide es la distancia de la imagen. Cuando me dice posición, se refiere a distancia de la imagen. Tamaño. Ese tamaño. S'. Ese es lo que me pide. S'. Es ese lo que me pide. S'. S'. Bueno. S'. Ok. Tiene que atender bien qué es lo que les pide. F distancia focal. S distancia del objeto. S', distancia de la imagen o posición de la imagen o posición del objeto. Vendría a ser S. Para C sí, ahí nos pide tamaño de la imagen, es decir, que tenemos que hallar I'. ¿Se entiende? Entonces aquí sería F, aquí sería S', y aquí sería tamaño de la imagen I'. Entonces son esos lo que nos piden. Ok, ahora vamos a ver para el apartado B. ¿Qué más tengo como dato? Me dice que está a 75 centímetros de distancia de su vértice.
A ver. Ok. Bueno. Entonces, vamos a hacer más o menos un gráfico para darnos cuenta de cómo sería. Nos dice que es convexo, entonces sería de esta manera nuestro espejo. Aquí. Este sería nuestro eje. No me sale tan bien, después vamos a hacer bien. Mi objeto es este. Ahí está. Bueno, ahí está. Me dice que mi objeto tiene 4 centímetros de altura. Es decir, que es Y. ¿Hacia dónde se va a formar la imagen? Se va a formar de este lado. Aquí yo voy a tener lo que sería mi foco. Más o menos aquí sería mi centro de curvatura. Y voy a hacer los rayos, todo eso. Y más o menos mi imagen se estaría formando por aquí. Después vamos a ver mejor información de imagen. Entonces aquí se estaría formando mi imagen. ¿Qué me da como dato? Me da la distancia del objeto a la lente. Me dice que es S, que vale 75 centímetros. Pero que si no va a tener S si se está ubicando hacia este lado. Negativo, negativo, negativo. Entonces ahí ya. Tengo S, tengo F y puedo ahí aplicar lo que sería la ecuación fundamental del espejo. ¿Cuál era? 1/S más 1/S' es igual a 1/F. Y lo único que hago aquí es sustituir. 1/S, que es negativo, 75, ¿verdad? Más 1/S' es lo que yo quiero. F, ¿cuánto me salió? Me salió 25, ¿verdad? Así. Entonces, este que es negativo, ¿cómo va a pasar de miembro? A ver, ¿cómo va a pasar de miembro? Me va a quedar por un lado 1/S' igual a 1/25. Este es negativo, va a pasar positivo. Y esto es lo que yo tengo que resolver. Si alguien me ayuda, ahí está. Ya que nadie me quiere ayudar, a ver mi calculadora. Ah, ni sé. Ahí todavía no instalé. Bueno, sí, me abandonaron. Me olvidé, todavía no me volví a instalar mi calculadora. Bueno, entonces sería 1/25 más 1/75. En decimales me sale 4/75. Pero esto es 1/S. Yo necesito el valor de S'. Por lo tanto, lo único que hago es invertir. Va a ser 75 dividido 4. Esto yo resuelvo. A ver, 75 dividido 4. Y tengo 18,75 centímetros. Y esa sería mi posición
o la posición de la imagen, mejor dicho. Si ustedes me dejan en fracciones, no importa eso, va a dar lo mismo. Ok, entonces ahí ya tenemos ya B. C, ¿qué nos pedía C? El tamaño de la imagen que yo puedo utilizar allí. A ver un poco. Para C, me pide el tamaño de la imagen. Aquí cuando trabajamos con tamaño, o mejor dicho, cuando nos pide tamaño, sería el aumento lateral, ¿verdad? Esto es igual a prima sobre i, esto es igual a negativo s' sobre s. Es decir, que puedo utilizar esto. Reemplazo i' es lo que me falta, negativo. S' ya tengo cuánto es. Vamos a usar en fracciones o en decimales, no importa eso. Como yo quiera puedo utilizar. Vamos a usar en fracciones. 75 sobre 4. Dividido. ¿Cuánto es S? ¿Cuánto era? Negativo. 70. Ahí está. Y aquí nos faltó dividir con el tamaño del objeto. ¿Cuánto nos dice que es el tamaño del objeto? Nos dice que era 4, ¿verdad? 4 centímetros es el tamaño del objeto. Ok. ¿Qué va a pasar con este 4? Está dividiendo. ¿Cómo va a pasar de miembro? O lo que puede hacer es multiplicar ambos miembros por 4, que es lo mismo. Entonces, y es igual a menos 75 sobre 4 dividido menos 75. Y dijimos que va a pasar a multiplicar. Y ahí me imagino que ya saben qué va a ocurrir. Se simplifica este con este. ¿Qué me va a quedar al final? Aquí. ¿Qué me va a quedar al final? Y prima es igual a negativo 75 sobre negativo 75. ¿Esto a qué es igual? 0 vas a sacar, Catalina. 1. 1. Ahí está. Está bien. No, pero uno cuanto más se equivoca, más aprende. No, pero aquí se simplifica. En simple palabras lo que hacemos es simplificar, ¿verdad? Pero yo resuelvo esto en la calculadora y como el numerador coincide con el denominador, siempre me va a dar 1. Es decir, que el tamaño de mi imagen va a ser de 1 centímetro. Ese sería. Tamaño de mi imagen, 1 centímetro. Ahí está. Bueno. Entonces ahí ya estamos viendo que la imagen que se va a formar va a ser real, eso vamos a ver después, ¿verdad? Va a ser real o va a ser, mejor dicho, virtual, si va a ser invertida, de mayor tamaño, menor tamaño, todo eso. En este caso, la imagen, como se forma lo que sería el otro lado del espejo, es lo que se denomina virtual. Y va a ser de menor tamaño, porque ya acá ya nos sale que es 1 centímetro, siendo que nuestro tamaño original es de 4 centímetros. Entonces yo ya puedo decir que va a ser de menor tamaño. Bueno, pero eso vamos a ir viendo más adelante. Ok. Ahora sí vamos a ir
a lo que prácticamente con lo cual vamos a estar trabajando más, que es los espejos cóncavos. Después vamos a ver que cuando trabajamos con los espejos convexos, normalmente las imágenes lo que se van a formar van a ser virtuales. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a analizar nuestro gráfico. Aquí. Aquí ya tenemos ya. Aquí. Un espejo esférico, ahí nos vuelve a decir de qué se trata. Una superficie lisa, pulimentada por su cara interior, que es el cóncavo, o por su cara exterior, que es convexo. Y ahí tenemos las imágenes. Por un lado, tenemos lo que sería el espejo cóncavo, que es aquí, que va a ser hacia adentro, y el espejo convexo, que va a ser hacia afuera. Es como que yo dé la vuelta nada más al espejo. ¿Se entiende? Bueno, vamos a analizar qué ocurre aquí adentro. Aquí adentro, si ustedes se fijan, van a venir los rayos paralelos al eje óptico, van a rebotar siempre hacia el foco. Aquí tengo lo que sería mi otro rayo paralelo, viene aquí y pasa por mi foco. No importa, siempre que sea paralelo, viene aquí, pasa por el foco. Ahora bien, si ustedes se fijan aquí, tengo mi centro y el rayo que pasa aquí por el centro, ¿verdad? No se va a reflejar. Esto me va a indicar más bien que sería ya mi radio de curvatura, que es lo que tengo aquí. Los elementos que nosotros ya estuvimos hablando. Centro C, que tenemos aquí. Radio curvatura, que es R. Y aquí nos explica. Centro del espejo es aquí donde le parte el eje óptico a la mitad del espejo. Aquí, en este punto. Ahí sería el centro del espejo. Foco ya tenemos aquí. Distancia focal, ya sabemos ya también la distancia focal, que sería desde aquí hasta el espejo. Eso es cuando es un espejo cóncavo. Ahora bien, qué pasa hacia el exterior del espejo? Hacia el exterior es lo que tenemos el espejo convexo. Y allí, si ustedes se fijan, directamente se refleja. Fíjense aquí, se refleja. Viene paralelo el rayo de luz al eje óptico, pasa así, o sea, mejor dicho, toca este punto, se refleja. Aquí también lo mismo. Viene paralelo, toca este punto del espejo, se refleja. Pero no así la prolongación de esos rayos. La prolongación de esos rayos es lo que se dirige al foco. ¿Se entiende? Es totalmente diferente a lo que es el convexo. Bueno, ese sería con respecto a los rayos paralelos. Vamos a ver otros casos. Ahora sí vamos a trabajar con lo que sería la construcción de imágenes. Esa parte es lo que a ustedes les encanta. Hace rato ya querían ya tocar ese tema. ¿Cómo se va a construir? Más vamos a estar trabajando con lo que serían los espejos cóncavos. Entonces, tengo aquí. Ahí está. Entonces, nos dice que la construcción gráfica de las imágenes se realiza dibujando al menos dos rayos, así como estuvimos haciendo en lo que sería lentes, si se acuerdan.
Con dos rayos, nosotros ya teníamos ya lo que sería nuestra imagen. ¿Cuáles son esos rayos? Muy bien. Primer rayo, paralelo al eje óptico. Viene, ¿verdad? Toca lo que es el espejo. ¿Se refleja hacia dónde? Se refleja hacia el foco. ¿Se entiende? Ahora, el otro rayo es el que pasa por el foco. Pasa por el foco y el reflejo de ese rayo va a ser paralelo al eje óptico. Y donde se interceptan, ahí se va a formar la imagen. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el rayo que pasa por el centro, aquí, no se refleja. Es lo que nosotros dijimos. El único rayo que no se refleja es el que pasa por el centro. Los otros sí se van a reflejar. Pero el que pasa por el centro, no. Bueno, eso es cuando el objeto se encuentra detrás de mi centro y detrás de mi foco. Aquí. Mi objeto se encuentra un poco lejos. Allí se va a formar una imagen real invertida y de menor tamaño. Fíjense aquí. Es lo que ocurre. Cuando se encuentra detrás de mi centro. Vamos a ver el siguiente caso. Mi objeto se encuentra entre el centro y el foco. Aquí. Y se hace lo mismo otra vez. Se hace el rayo paralelo, pasa por el foco, se traza el otro rayo que pasa por el foco y ese es paralelo al eje óptico. Aquí en donde se intercepta es lo que se va a formar mi imagen. ¿Qué se formó aquí? Real. ¿Por qué real? Porque se está formando dentro del espejo. Invertida, ya sabemos ya, porque es hacia abajo. Y de mayor tamaño. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos dos casos posibles para los espejos cóncavos. Pasamos al siguiente. Nos queda dos nomás ya. Se va entendiendo cómo se van formando las imágenes. Ok. Entonces aquí tenemos el último caso para el espejo cóncavo. Es cuando el objeto se encuentra delante del foco. Aquí. Delante del foco. Si usted se fija, tengo aquí el rayo paralelo rebota hacia el foco. Tengo mi rayo que pasa por el centro. Aquí está el ojo humano mirando el objeto. Pero ¿qué va a ocurrir aquí? No se van a interceptar, ¿verdad? Y en este caso, cuando no se interceptan por un lado, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos lo que sería su prolongación. Entonces prolongamos el rayo que pasa por el centro y prolongamos lo que sería el rayo que se refleja del rayo paralelo. Prolongamos y aquí se va a interceptar. Por lo tanto, se va a formar de este lado la imagen. Se va a formar hacia afuera del espejo. Y si se forma afuera del espejo, es lo que se denomina imagen virtual derecha porque es para arriba. Acuérdense de eso. Eso significa derecha, no es que se forma hacia la derecha. En este caso era así particularmente, pero derecha significa que es para arriba.
y de mayor tamaño. Y por último tenemos el único caso para los espejos convexos. Tenemos nuestro objeto delante de lo que sería nuestro espejo. Hacemos el rayo paralelo. Aquí no tenemos el foco está de este lado, hasta hacia adentro. Entonces su prolongación es lo que se va a dirigir hacia el foco. Trazamos el rayo que pasa por el centro y en su intersección es lo que se va a formar la imagen. Y ahí ya tenemos ya la imagen. La imagen va a ser virtual, derecha y de menor tamaño. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Nada. Quedó claro cómo van a ser las gráficas de cada uno. Que después vamos a estar aplicando en los ejercicios. Bueno, vamos a suponer que sí. Se entendió. No, pero ¿por qué le va a asustar si cuando trabajamos con lentes eran más gráficos, más casos? Ahora es más poco, son 4 nada más. Si ustedes se acuerdan, cuando trabajamos con lentes, había prácticamente para lentes convergentes, creo que eran como 5 casos que podían darse. Ahora es un poquito menos. Es uno menos, ¿verdad? Pero 2, mejor dicho. Bueno, ok. Y por último nos quedaría espejos planos. Y espejos planos, me imagino, ya sabe ya cómo sería. Su nombre ya los dice ya. Los espejos planos dicen que puede considerarse como un caso particular de lo que serían los espejos esféricos, en donde su radio es infinito. El radio ya sería ya infinito. Y en ese caso, vamos a ver. Hago mi fórmula. Ecuación fundamental del espejo. 1/S más 1/S' igual a 2/R. Pero R me dice que tiende al infinito. Es decir, 1/S más 1/S' es igual a 2 y R es infinito. ¿Cuánto me va a dar si yo divido un número con infinito? Vamos a hacer al revés, que ustedes saben mejor. Tengo un número, cualquier número dividido con 0. ¿Cuánto da? Aplazada. ¿Cuánto da? Bueno, si yo divido cualquier número con 0, me dice que eso, como no tiene solución, ¿verdad? Tiende al infinito, es infinito. Ahora lo que yo estoy haciendo es al revés. Tengo un número, divido con infinito, y por definición, esto yo sé que es 0. Es decir, que esto tiende a 0. Y ahí me va a quedar 1/S más 1/S' es igual a 0. Hago todo esto y voy a obtener, es decir, que 1/S pasa a este lado, va a ser negativo 1/S'. Invierto esto, voy a tener que S es igual a menos S'.
Y esto implica que la imagen que se forma va a ser virtual. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con mi aumento lateral? S' sobre S. Era así. Pero nosotros dijimos que son iguales, o sea, menos S' y S es igual a negativo S'. Y esto aquí es igual a Catalina, menos S' dividido menos S'. A ver, Villalba, ¿a qué es igual eso? O otra persona. A uno. A uno. Ahí está. ¿Qué implica eso? El tamaño de la imagen. ¿Va a cambiar o no va a cambiar? No va a cambiar. No va a cambiar. Si yo tengo un espejo plano, pongo un objeto, me va a aparecer el mismo tamaño la imagen que ese objeto. No va a cambiar. Eso nada más implica. Bueno, la próxima clase va a ser más interesante porque ahí sí vamos a hacer más ejercicio ya. Aquí ya terminamos todo ya. Ya hablamos ya sobre espejos planos, ya cóncavos, convexos, ya vimos ya el criterio de lo que va a ser para la construcción de las imágenes. Y en la próxima clase a meterle, como se dice, ejercicios para poder entender. Bueno, demasiado rápido llega nuestra hora.